pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto poder concluir el día de hoy con el quinto módulo de este seminario que la Asociación Mexicana de Urbanistas ha organizado y que le hemos denominado Es tiempo de retomar la planeación regional y urbana. Todo esto dentro de un marco de análisis del Plan Nacional de Desarrollo Urbano que se formulara en 1978. Permítame entonces darles la bienvenida a esta reunión, presentándoles en primera instancia a nuestro moderador, el maestro Alberto Ramos y Bolaños. Y por supuesto, sintiéndonos muy orgullosos de los ponentes que tenemos el día de hoy, empezando por el maestro Luis Javier Castro y Castro, el doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo, el arquitecto Roque González Escamilla y, por supuesto, vamos a contar con la presencia de Mónica Ili. Al término de la sesión, después de los comentarios finales que nos hará Mónica Ili, vamos a tener la presencia del secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, el arquitecto Román Meyer Falcón, quien nos hará favor también de mandar un mensaje, de dirigirnos un mensaje y clausurar el evento. No puedo dejar de agradecer en esta reunión el apoyo y la presencia de nuestros asociados convocantes del Instituto Nacional de Administración Pública, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, la Asociación de Mujeres Arquitectas y Urbanistas, del Colegio de Arquitectos y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y de la propia Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial. Como les decía, este último módulo de nuestro seminario, Es tiempo de retomar la planeación del desarrollo regional y urbano, tiene el interés de analizar por nuestros ponentes los pendientes y obstáculos que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978 enfrentó y que impidieron que en su tiempo o con posterioridad alcanzara los objetivos iniciales. Déjenme comentar algunos de los obstáculos que nos son claros. Tenemos que reconocer que un primer problema es que en México cuesta mucho trabajo superar el obstáculo que representa el sexenio per se. Nos cuesta mucho trabajo aceptar en el cambio de administración que es importante retomar todas aquellas cosas que han tenido éxito y han sido acertadas en lugar de pretender reinvertirnos sin excepción cada 6 años. Tampoco podemos ser omisos de que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano en aquel entonces enfrentó un problema que en su momento parecía insalvable. Hubo discusiones muy profundas de quienes manejaban la propia Secretaría de Asentamientos Humanos con quienes eran responsables del gabinete económico y que por supuesto impidió que los economistas vieran con buenos ojos que en otra área de la administración se estuviera haciendo un plan que se salía de su ámbito en lugar de sumarse. Tenemos que reconocer también que quienes formularon el plan creyeron, y lo dijo Roberto Eibenschutz en una muy atinada intervención reciente, creyeron que el plan era un producto y se les olvidó que la planeación es un proceso. Se creyó también que la única visión válida era la del gobierno, olvidando que no se puede planear sin concertar y conciliar intereses y visiones de todos los actores sociales. Finalmente, es una patria plural que es de todos. El marco jurídico tenía y sigue teniendo pendientes que favorezcan la mejor gestión y gobernanza en asuntos como, por ejemplo, los metropolitanos. Con ese espíritu de análisis, de visión prospectiva, hemos estructurado este seminario, evaluando el contexto político y administrativo en que se dio,
y ante sus resultados sumarnos en un esfuerzo propositivo con visión de futuro que permita con la suma de voluntades erradicar la pobreza urbana, generar soluciones que den sostenibilidad a nuestras ciudades, que permitan aprovechar, entre otras, la terrible experiencia que hoy nos genera el estar enfrentando una pandemia que, estando fuera de control, nos deja lecciones muy dolorosas, pero también que nos obligan a repensar con mucha seriedad cómo deben ser nuestras ciudades, cómo deben ser nuestras pequeñas comunidades. Tenemos que revalorar lo regional y que hoy va construyéndose en un ejercicio muy importante que la SEDATU también ha emprendido en su Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Por todo ello, consideramos que hoy es tiempo de retomar la planeación del desarrollo regional y urbano. Después de esta presentación y de este acto de bienvenida, quisiera yo cederle la palabra a nuestro moderador, el arquitecto Alberto Ramos y Bolaños. Alberto, adelante, si puedes prender tu micrófono. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestro primer expositor, el maestro Luis Javier Castro, que cuenta con 47 años de experiencia nacional y global, ya que a partir de 1972, por más de 20 años, trabajó en el extranjero en organismos internacionales como el Centro New Western de la Universidad de Chicago, el Instituto Internacional para el Análisis de los Sistemas Aplicados en Viena, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en Nueva York y el Departamento de Evaluación de la Oficina del Subsecretario de las Naciones Unidas en la Agencia de Asentamientos Humanos en Nairobi, Kenia. En los últimos 27 años ha sido asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Instituto Internacional para el Análisis de los Sistemas Aplicados, y ha ocupado posiciones de alto nivel en el sector público federal y privado en México, dentro de los cuales destaca como director de desarrollo de Cedesol, ha trabajado en la CONAVI, ha sido coordinador de asesores del gobierno de la Ciudad de México en su área de vivienda, coordinador de estudios superiores de instituciones de la de universidades tecnológicas en la Secretaría de Educación Pública y director de la frontera norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El maestro Luis Javier Castro es ingeniero civil de la UNAM, maestro en Ciencias e Investigación a nivel doctorado en Ingeniería de Sistemas Urbanos y Políticas de Planeación. Es académico de número de la Academia de Ingeniería y expresidente de la Comisión de Ingeniería Municipal y Urbanística. Y actualmente es vicepresidente en la Asociación Mexicana de Urbanistas. Le damos la palabra al maestro Luis Castro. Tu micrófono, Luis. Tu micrófono. Hay que encender el micrófono, Luis. Buenas tardes. Agradezco mucho tener el honor de compartir esta plática, este módulo 5, con todos mis colegas aquí presentes. Y también que me hayan pedido abordar un tema en el cual participé durante 10 años y que ahora se presentan una serie de oportunidades que pueden ser muy valiosas para el país, en el sentido de que hace 20 años, cuando tuve la experiencia de manejar un programa a nivel nacional que se nombró Programa de 100 Ciudades, y que participaron 116 ciudades, como expondré enseguida. En aquel entonces, esencialmente, no había ni internet. Actualmente hay tecnologías avanzadas que se pueden aprovechar no para el plan, sino para seguir con un nuevo enfoque y tener la garantía de que se van a cumplir varios requisitos y además
estar de acuerdo con unos nuevos conceptos que explicaré adelante. Empezaré una primera parte hablando del pasado y enseguida abordaré una segunda parte que me concentraré en un concepto que en Europa ha nacido pues muy recientemente, pero ha tenido mucho éxito, que lo denominan ciudades bienestar. En toda la presentación yo siempre sigo la filosofía, por llamarla así, que las ciudades nacen, pasan de edad temprana a madura y pueden fallecer, si no es que fallecer, sí a situaciones de completa decadencia que tienen impactos muy considerables cuando la ciudad ya es de un tamaño bastante regular, que sería difícil definir exactamente, pero por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, que tal vez lo recuerden no hace mucho, empezaron a haber una serie de problemas de tipo social muy, muy críticos y fue precisamente por una serie de aspectos que voy a mencionar. El Plan Nacional de Desarrollo del 78 tuvo varios éxitos y varios logros que hasta la fecha los tenemos presentes tanto en la legislación general de asentamientos humanos como las legislaciones a nivel estatal en esa área. A partir de esa fecha, todas las aglomeraciones urbanas produjeron sus planes de desarrollo urbano a nivel municipal. Cuando hablo de ciudades, me refiero, desde luego, para abreviar el tiempo, a lo que sucede actualmente, que casi todas las ciudades en el país de un tamaño considerable están formadas por más de 2 municipios. Entonces, uso la terminología planes de desarrollo urbanos. Muchos de ellos con brillantes contenidos técnicos, con gente muy, muy preparada. Al inicio del PNDU, en 1978, había un capital humano en la Secretaría impresionante, reconocido a nivel internacional, inclusive porque muchos habían estudiado en el extranjero la especialidad de planeación urbana o similares, y ellos fueron los que se encargaron de hacer o coordinar mucho de los planes iniciales a nivel de las ciudades en el país. Sin embargo, a finales de los 80, ya que habían transcurrido prácticamente una década, empezaron a ver de manera obvia varias limitaciones. El respeto a ellos había sido casi nulo. Se violaban los usos del suelo, no había realmente ninguna llamada de atención por violar la densidad en algunas ciudades de manera brusca y grave. En cada cambio de administración gubernamental, los PDUs habían padecido del síndrome de borrón y cuenta nueva. Como ya lo mencionó Juan hace un rato, los planes, en este caso a nivel municipal, se han cambiado casi siempre al cambio de administración. Cada vez es menos frecuente, pero eso es un problema grave. Y otra limitación es que la participación de la sociedad había sido ineficiente. En el segundo semestre de 1992, y por brevedad me salto algunos años, se inicia el diseño de un programa urbano tomando en cuenta las anteriores limitaciones. Para el diseño de dicho programa, la primera pregunta que se hizo fue, ¿qué ciudades incluimos? En esa época ya se conocía, se tenía idea de cuál iba a ser el nivel del presupuesto para el 1993
Y debido a eso, pues prácticamente como razón principal, se excluyeron las grandes áreas metropolitanas de aquel entonces, que esencialmente eran Monterrey, Guadalajara, Puebla y el área metropolitana del Valle de México. Y quedaron pues todas las concentraciones urbanas menores de ellas. Y la otra razón muy importante era que era precisamente pensar que las ciudades, inclusive pequeñas, podrían en un intervalo no muy largo de tiempo, menor inclusive de 10 años, a veces algunas de 5 años, pasar de un tamaño a otro. Entonces, por eso, tomar como un indicador robusto el tamaño de las ciudades no era adecuado. Sin embargo, se seleccionaron varias ciudades pequeñas y medias y adicionalmente se analizó el crecimiento demográfico que había en esa época y el económico también. De ahí que resultaron en realidad 116 ciudades. Al principio había un poco más, pero no quiero tampoco entrar en el detalle. Más o menos un 60% en aquella época eran ciudades pequeñas y 40% ciudades medias, de acuerdo a la definición de cómo entendíamos lo que es ciudad media en aquella época, que eventualmente ha cambiado mucho y ya hay métodos muy avanzados, metodológicos, inclusive para medir, para definir una ciudad de tamaño medio. En el aspecto económico se hizo mucho hincapié en la vocación, en la vocación de la ciudad, principalmente en la estructura económica de la ciudad, como para analizarla a un nivel muy agregado en ese momento y saber si había alguna ventaja comparativa con respecto a otras ciudades pequeñas, porque eso nos servía a garantizar que lo que estábamos escogiendo era más adecuado que otras que las dejaríamos para adelante. La otra pregunta que se hizo fue, ¿qué temas eran los prioritarios para atender en las ciudades seleccionadas? Había una propuesta o varias propuestas que rebasaban, como siempre, nuestras ciudades tienen un número grande de problemas, de retos que presentar, que enfrentar inclusive en el corto plazo, pero también por razones de presupuesto y por otras razones que fueron más de tipo también social y económico, el número de temas para estudiar en esas ciudades pequeñas y medias, en esas 116 ciudades, llegaron a ser únicamente 5. Para esta selección se consultó a todas las delegaciones y subdelegaciones de la Sedesol, a otras dependencias del sector público y el sector privado, y se llegó a una definición de 5 temas. Un minuto para esta primera intervención, por favor, Luis. Sí, ¿cómo garantizar la continuidad de los PDUs? Ahí una estrategia y la era relevante y la participación de la sociedad. Aquí se ve la distribución de la población de las ciudades y la estrategia de 100 ciudades tuvo un enfoque pragmático y descentralizado. Partía de una inversión semilla condicionada a que si estuvieran actualizados los PDUs, a que contaran con vigencia legal y con amplia participación de la sociedad. ¿Por qué? Porque las cosas que se iban a apoyar tenían que tener un sustento normativo y legal y con la participación de la sociedad. Voy a terminar aquí la siguiente, ya esta la pasaré en la siguiente parte, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Luis Javier. Está bien.
Bien, el programa de 100 ciudades y del cual se deriva ya una propuesta que está analizando el maestro Castro, va relacionado íntimamente con lo que es el desarrollo regional del país. De tal manera que este proceso va íntimamente relacionado con la Estrategia Nacional del Ordenamiento Territorial. Ahora vamos a darle la palabra al maestro Luis Jorge Díaz Cuervo, y voy a leer su semblanza. El doctor Carlos Díaz Cuervo es licenciado en Economía por la Universidad de Southwestern en Texas, Estados Unidos. Es maestro en la Dirección Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Gestión de Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá, España. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el premio Marcos Kaplan 2015 a la mejor tesis doctoral en Derecho y Ciencias Sociales. Dentro de los cargos que ha desempeñado en la administración pública destacan varios relativos a lo que es como secretario administrativo del Instituto Nacional de Antropología y Historia, titular de la Unidad de Incorporación del Seguro Social, director general de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en donde coordinó diversos programas, planes y programas de carácter regional. También fue director general de vinculación con organizaciones de la sociedad civil en la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social. Entre 2006 y 2009 fue diputado y coordinador de la coalición parlamentaria socialdemócrata en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la cuarta legislatura. Fue vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y presidente de la Comisión Especial para investigar las violaciones del uso del suelo y reglamento de construcción de la entonces Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Ha publicado diversos artículos y ensayos en varios medios, el periódico El Financiero, El Economista, en el Reforma, en las revistas Nexos, Letras Libres y otras revistas de carácter internacional. Damos la palabra al doctor Jorge Díaz Cuervo. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. Me toca abordar el tema desde una visión del desarrollo regional, de lo que fue la importancia del Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978, y en una segunda participación hablar de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que hoy por hoy se encuentra en su etapa de consulta y de enriquecimiento. Hablar del PNDU de 1978 es hablar del instrumento de planeación más importante que se ha generado hasta ahora, y digo hasta ahora porque creo que la ENOT, que la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, puede tener la misma o mayor importancia inclusive que lo que fue ese ejercicio de planeación que se generó a finales de la década de los 70. Y quiero decir por qué. Primero, porque es un instrumento, es una apuesta de planeación con una visión de largo plazo. Tanto en su diagnóstico como en su prospectiva, se plantearon una visión hacia el año 2000, es decir, de 22 años. A mí me parece que es fundamental en un país democrático, desarrollado, tener esta capacidad de vernos a la distancia, de vernos en el largo plazo, y que ese instrumento de planeación sea la columna vertebral de muchas otras decisiones en materia de política pública que se toman en el transcurso de ese periodo. Segundo, el PNDU incorpora términos que para ese entonces eran desconocidos, que hoy nos parecen más familiares, como por ejemplo el Sistema Urbano Nacional. Se reconoce en este plan que existe un sistema de ciudades que conforman un todo nacional y que es pertinente analizarlo como eso, como un sistema que se comunica, que interactúa, que se complementa. Otro gran concepto que nos ofrece este Plan Nacional de Desarrollo Urbano del 78 habla de sistemas urbanos integrados y de servicios regionales en apoyo al desarrollo. Esta idea de que desde una perspectiva, desde una escala regional,
puede haber ciertos servicios que le aporten beneficios a los sistemas urbanos. También se habla de la importancia de la coordinación de los 3 órdenes de gobierno y se desarrollan pues cerca de 30 políticas en el plan. Destacaré algunas, políticas de impulso, políticas de consolidación, políticas de ordenamiento y regulación del uso de la tierra, programas de acción concertada, programas de integración regional de servicios. En fin, en ese sentido, se propone una coordinación de los 3 órdenes de gobierno con políticas muy concretas para lograr esa coordinación. Se habla también de corresponsabilidad sectorial y se habla de algo que desafortunadamente no caminó mucho, que fueron los programas de desconcentración territorial de la Administración Pública Federal. Se le encarga a la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas llevar a cabo esa desconcentración territorial que lamentablemente solo se logró para 4 instancias de la Administración Pública Federal. ¿Cuáles fueron, desde mi punto de vista, los principales obstáculos que enfrentó este Plan Nacional de Desarrollo Urbano en términos de estas loables, pertinentes y muy visionarias propuestas que se hizo en aquel año de 1978? Primero, se le apuesta a la corresponsabilidad. Eso equivale a que nadie es responsable, ¿no? Cuando todos son corresponsables de que esto suceda, nadie es, al final de cuentas, responsable de los resultados finales. Me parece que en ese sentido la jerarquía de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas pues no fue la suficiente. Como ya decía Juan Key al inicio, su choque con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los economistas, pues fue conocido por todos y finalmente la Secretaría de Asentamientos Humanos no tuvo la jerarquía para que esa corresponsabilidad, para que este plan se pudiera llevar a cabo. Y también afectó la cultura política de entonces y que hoy todavía nos domina, que es esta cultura del sexenio, esa cultura cortoplacista en donde en el mejor de los plazos estamos pensando a 6 años, pero muchas veces estamos pensando a 4 y a 3 años, ¿no? Esa es la perspectiva, digamos, que domina la cultura política y de los funcionarios públicos en este país. También creo que fue un obstáculo este ambiente de federalismo paternalista que ha dominado a nuestro país hasta el día de hoy. Es decir, en donde somos una federación en el papel, pero en la realidad tenemos un papá, que es el gobierno federal, que trata a las entidades federativas como menores de edad y las propias entidades federativas tratan a la federación como papá. Entonces, eso hace muy difícil, digamos, esta coordinación entre entidades y una coordinación mucho más dinámica y mucho más madura y responsable con la federación. Y finalmente termino diciendo, creo que al Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978 le hicieron falta instrumentos formales para su ejecución. Cuando no hay dientes y no hay instrumentos para hacer valer un instrumento de planeación como este, pues realmente el incumplimiento, como ya lo decía mi colega Luis Javier Castro, pues no tiene consecuencia alguna, ¿no? Puede ignorarse el plan o puede aplicarse y no hay ni incentivos ni castigos. Creo que al plan le faltaron estos instrumentos formales que presionaran, que motivaran su cumplimiento. Y es un tema que voy a recuperar en mi siguiente participación hablando de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y que es algo, insisto, que careciéndole al PNDU del 78, creo que también a la ENOT le puede estar faltando esos dientes y esos incentivos para que llegue a buen puerto. Gracias, Alberto. Te agradecemos mucho. Yo creo que aquí uno de los aspectos importantes que se han mencionado, tenemos 2 aspectos, el desarrollo regional que manejó el maestro Castro y estos aspectos de carácter operativo y de administración pública que nos ha mencionado el doctor Díaz Cuervo, son importantes, cómo impactan en el proceso de desarrollo y sobre todo en el proceso de planeación. Ante esta situación, yo creo que es determinante observar cuál es la relación que existe entre la administración pública
de los programas, los planes y programas, y la operación. ¿A qué obstáculos nos estamos enfrentando? Para ello vamos a pedir la participación del maestro Roque González, quien estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y planeación urbana y regional en Harvard y administración municipal en la Universidad Iberoamericana. Ha sido director de urbanismo del Instituto de Acción Urbana e Integración Social, director de planeación del Organismo Descentralizado de Cuautitlán Izcalli, director general de Vivienda y director general de Servivienda en la Ciudad de México, director de Desarrollos Quintana Roo SADCB y presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Fue consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial, en el que formó parte del grupo de trabajo para el desarrollo de la metodología y aplicación de la planeación activa y estratégica para el desarrollo. Es director de CPP, un grupo consultor de desarrollo urbano, y miembro del grupo de asesores estratégicos de la SEDATU, y coordinador de relaciones interinstitucionales de la Asociación Mexicana de Urbanismos. Se ha especializado en la instrumentación y autofinanciamiento de proyectos de desarrollo. Entre sus proyectos más representativos se encuentran la reconstrucción del Paponayan en Colombia, el proyecto Playa Mujeres, la ciudad paralela a Playa del Carmen y el polígono norte de Cancún, la concepción, planeación de la nueva ciudad de Cuautitlán Izcalli y la concepción y puesta en marcha del Centro Urbano Santa Fe. Le pedimos al maestro Roque González su participación, por favor. Gracias. Hablando, nos referiremos a los obstáculos, abundando en ese tema, que encuentra la planeación, que encontró aquel plan y que seguramente siguen prevaleciendo y dificultando tanto la formulación como sobre todo la aplicación de los planes. Me referiré, hay múltiples y perversos obstáculos, me referiré a 4 de ellos solamente. El primero nace del hecho de que la planeación es un obstáculo para la corrupción y por ello la corrupción es un obstáculo a la planeación. La planeación limita la capacidad de la discrecionalidad del funcionario público, obliga al inversionista privado, al desarrollador, a seguir normas y criterios en beneficio de la colectividad que siente y le afectan en sus intereses personales. La corrupción, la planeación como enemigo de la corrupción encuentra en ella uno de sus principales obstáculos. El otro obstáculo es, ya se refirió Jorge a ello, es el marco jurídico administrativo obsoleto en el que estamos operando, un país que hoy en día es eminentemente urbano. El país evolucionó drásticamente en muchas características, muchas condiciones, y desafortunadamente el marco jurídico administrativo no se ha adaptado a esas condiciones que incluyen las de la función y el papel que debe jugar el país en el contexto internacional. Ya mencionaba Jorge, uno de los obstáculos en ese sentido es la falta de coordinación y de concertación y trabajo interdisciplinario, intersectorial. Es decir, seguimos viviendo y padeciendo la torre de Babel que separa la planeación del presupuesto, de la definición y asignación de los recursos, y eso la hace o le da una debilidad o no le da la fuerza que requiere tener. Otro obstáculo son las metodologías obsoletas que todavía aplicamos a la planeación, particularmente a la planeación territorial. No están actualizadas y no son prácticas y operativas. Dicen muchas veces qué hacer, pero no dicen cómo y con qué. Y la planeación la hemos, como decía Juan Key al principio, orientado por muchos años en la planeación tradicional, que es la formulación de planes
y no la construcción de procesos de planeación, que es lo que demanda la dinámica económica y social de nuestros países. Por otra parte, y quizás lo más importante, es que falta la voluntad y el compromiso real por abatir los niveles de pobreza que experimenta el país y que requiere el uso racional de los recursos públicos y los recursos privados hacia ese objetivo fundamental que hoy es preocupación de la mayoría de la población y que no hemos logrado abatir. Eso nos hace actuar en función del interés personal, ya sea en el sector público o en el sector privado, sin tomar en cuenta que el interés colectivo es parte de nuestro propio interés, que el interés colectivo es parte del interés de las generaciones que nos van a suceder, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces, esa visión individualista, esa falta de conciencia de que el país necesita efectivamente de una voluntad y una acción de todos para efectos de que, y esa acción tiene que ser concertada, tiene que ser racionalmente definida a través de la planeación. Ese factor afecta y sin duda hace que el mexicano no reclame el que el gobierno planifique, el que el funcionario no aplique o incluso obstruya el proceso de planeación que debe hacer de los recursos un instrumento para el mejoramiento social y el abatimiento a la pobreza. Esa conciencia, desafortunadamente heredamos el ahí se va y el Dios dirá, y no hemos todavía cobrado conciencia de la situación que guarda el país, en el que el oro negro que nos regaló el diablo ya se está acabando, en el que el cuerno de la abundancia lo hemos venido agotando y que seremos cada vez, nos exponemos a ser más pobres, y al mismo tiempo no dimensionamos que vamos a ser más pobres y más viejos, y que si no realmente hacemos el esfuerzo y tenemos la voluntad y el compromiso de abatir esos niveles de injusticia y de pobreza, seremos esclavos, viejos y pobres ante el avance que el resto del mundo está experimentando. Bueno, yo creo que en ese sentido, aquí hay un aspecto de carácter social, que es que la planeación no es algo que se puede imponer desde el sector público, desde el gobierno o desde el despacho de algún técnico, sino que realmente es algo que debe estar socializado, internalizado en la sociedad en su conjunto. Bueno, quizás también para terminar, simplemente comentarles una anécdota. Allá por los 82, me reunía yo con frecuencia con el secretario Ramírez Vázquez, platicábamos precisamente de estos problemas, y para mí fue muy significativo que en una de esas últimas reuniones en las que yo le proponía elementos para la materialización, la continuación de los planes que había formulado su extraordinario equipo, me dijo: Roque, ya no quiero queso, ya quiero salir de la ratonera. Para mí fue el reconocimiento de la derrota de la razón contra los intereses y la corrupción. Eso es algo que debemos efectivamente reconocer y debemos combatir. La planeación es un obstáculo a la corrupción. Si queremos efectivamente que no haya corrupción, debe haber planeación. Bien, le agradecemos mucho la colaboración al maestro, a su primera colaboración al maestro Roque González. Y yo creo que aquí se han tratado tres aspectos fundamentales. Por un lado, el desarrollo regional, los esquemas del desarrollo regional. Por otro lado, la relación que existe entre el desarrollo regional y una estrategia de ordenamiento y evidentemente su vinculación con la administración pública. Y por último, lo que mencionó el maestro Roque González,
todos estos aspectos de carácter metodológico que hoy en día, de alguna manera, han impedido, han obstaculizado que se retome la planeación. Son 3 temas fundamentales que tenemos que tomar en consideración para retomar la planeación. De tal manera que ahora, bajo ese contexto que los 3 expositores nos han hecho, le vamos a pedir al maestro Luis Javier Castro, que nos haga favor de dar su punto de vista con relación a esa visión regional, del desarrollo regional a futuro. ¿Qué es lo que en qué debemos trabajar? ¿Cuál es esa visión que podemos tener al respecto? Luis Javier, si te pediríamos tu intervención, si me haces favor. Yo quería hacer nuevamente énfasis a la estrategia, porque de ahí se basa todo lo que voy a decir después. Fue algo muy novedoso el introducir, perdón, un estímulo de parte del gobierno federal que le llamamos inversión semilla, para que se actualizaran los planes, obtuviera su vigencia legal y empezara a haber una participación realmente ciudadana. Las 5 áreas que se definieron brevemente fue la primera, participación de la sociedad y elaboración de estrategias económicas por cada ciudad. Esta era una línea de acción que cruzaba todas las otras restantes. La primera, o sea, la número 2 es la regulación del suelo y administración urbana, en donde se veía toda la actualización de los planes, el cumplimiento, la administración urbana de los gobiernos locales. El segundo fue el de suelo urbano y reservas territoriales. Se calculaba qué cantidad de tierra se iba a necesitar para cada crecimiento. La vialidad y transporte, que se veía como las venas, arterias del cuerpo humano para tener una mejor movilidad en las ciudades de cualquier tamaño. Los aspectos ambientales, porque en aquella época la Sedesol tenía todo el aspecto ambiental, y el aspecto ambiental en las zonas urbanas continúa siendo de gran delicadeza y se abordaban ahí. Y por último, una de gran éxito, que era la de reactivación económica y social de los centros de las ciudades, que en realidad fue la reactivación de las zonas de patrimonio histórico que tenemos afortunadamente muchas en el país, y que se les apoyó para tener diferentes acciones muy específicas en relación a lo que estableció nuestro moderador Alberto. ¿Qué esperamos para el futuro? Debemos reconocer, como en muchas partes del mundo, que el futuro económico de los países depende en gran medida del desempeño eficiente de las actividades económicas en sus ciudades. Las ciudades se comportan como unidades productivas y necesitan una serie de factores para funcionar bien. Debemos reconocer que el país ya en la actualidad y en futuro no muy lejano va a estar mucho más urbanizado que fue en las últimas 2 décadas. Las ciudades medias se incrementarán sustancialmente y también en relación como las que teníamos antes, y las pequeñas no se diga. Todo esto debido al crecimiento demográfico y la migración entre ciudades que sucede entre ellas. Habrá nuevas prioridades, sí, desde luego hay nuevas prioridades, y habrá un uso extensivo de tecnologías avanzadas, en donde será el principal instrumento de las ciudades bienestar. Y entraré al tema de las ciudades bienestar. Como les decía yo, este tema ya está abordado considerablemente en ciudades europeas, y en Colombia y Brasil también bajo otro nombre. Inclusive en Colombia ya hay hasta una Secretaría de Desarrollo de Ciudad en la que se ve este tema. El término, nada más que hay que considerar bien desde el principio que la calidad de vida es una parte del bienestar y del concepto de bienestar, porque el concepto de bienestar, como lo definen las Naciones Unidas, abarca mucho más términos.
La ciudad bienestar tiene como objetivo la felicidad de la población y establece la posesión de ciertos satisfactores como medios para alcanzarla. Como ejemplo, aquí voy a ir rápidamente: el empleo permanente, la educación y salud, primordiales para las ciudades bienestar, los servicios públicos eficientes, impuestos locales de aplicación transparente, transporte público de alta calidad, tanto para poblaciones de bajo ingreso como poblaciones de alta capacidad, vivienda digna para todos, seguridad pública incorruptible, imagen urbana que a locales y extranjeros le agrada, y gobernabilidad de la ciudad en la ciudad. La infraestructura juega un papel fundamental, la infraestructura urbana en las ciudades bienestar. Esta, si la vemos desde el punto de vista de círculo virtuoso, podemos estudiarla de manera en detalle, que aquí no llegaré a eso, que debemos analizar si una ciudad tiene el suficiente infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, y desde luego la vivienda, para pasar al siguiente tema, componente de una ciudad bienestar de manera agregada: el desarrollo económico, el desarrollo social, donde ya se empiezan a interactuar todos, y estos tres le dan un énfasis a la población de bajos ingresos, al desarrollo urbano, es decir, principalmente al capital urbano, y al desarrollo institucional y gobernabilidad. Las ciudades bienestar deben de empezar a usar uso extensivo de tecnologías avanzadas. Ciudades aplicarse no a todas las ciudades a veces debido al tamaño, pero sí a barrios. Un ejemplo es el concepto que están haciendo de ciudades de 15 minutos. El programa de 100 ciudades puede aplicarse no nomás a ciudades, al municipio, a estatal, por regiones, y las políticas de población, de distribución de la población, que son importantísimas, porque nada más por mencionarles un ejemplo. Ustedes recordarán cuando se echó a andar Cancún, pues empezó de cero, pero a los pocos años hubo una migración extraordinariamente alta que empezó a causar problemas para su calidad de vida. Eso se debe porque no tenemos bien distribuido a nivel nacional en aquel entonces, y se ha ido logrando mejores resultados en épocas recientes y en la actualidad. No tenemos una distribución no solamente equitativa en el aspecto social y económico, sino en el aspecto de oferta de infraestructura y servicios y calidad y bienestar de las ciudades en el territorio, del territorio nacional. Bueno, con eso termino y muchas gracias, y voy a quedar a sus órdenes a las preguntas. Muchas gracias, Luis. Vamos ahora a pedirle al doctor Díaz Cuervo nos haga favor de dar su visión a futuro. Si bien ahora platicaba que nos expuso el maestro Castro su visión a futuro de lo que es estas ciudades del bienestar, que de alguna manera se derivan de aquel viejo programa de 100 ciudades, ¿sí? Yo creo que es importantísimo conocer cómo se vincula la estrategia nacional que hoy está en punto de revisión con respecto a estos posibles programas que nos permiten consolidar el desarrollo regional. Entonces le pedimos al doctor Carlos Díaz Cuervo nos haga favor de dar sus puntos de vista al respecto. Gracias. Luis Carlos. Muchas gracias, Alberto. A ver, lo viejo no siempre es tan viejo y a veces vale la pena echar una mirada hacia atrás para recuperar experiencias positivas y proyectarnos hacia el futuro. A raíz de las reformas a la ley de asentamientos humanos de hace 4 años, surge este nuevo concepto, este nuevo instrumento, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que se concibe a sí misma como un instrumento jurídico-técnico de política pública que busca pues justamente eso, construir con una visión también de largo plazo, a 20 años, de lo que debemos hacer en términos de el uso, disfrute y aprovechamiento de nuestro territorio. Es decir,
lo que fue el instrumento rector hace pues ya 40 años, en el 78, ahora se retoma nuevamente ese espíritu de planear a 20 años a través de esta figura del ENOT. Además, se concibe, insisto, como el instrumento rector del Estado mexicano en materia de ordenamiento territorial, y en esto yo creo que aquí hay una enorme simbiosis y diálogo entre el PNDU del 78 y lo que se está construyendo hoy, la ENOT, en el año 2000. Es decir, son dos instrumentos que se proponen ser instrumentos rectores en materia de ordenamiento territorial con una visión de largo plazo de 20 años a distancia. También la ENOT, un gran acierto me parece, se propone ser un instrumento transversal entre órdenes de gobierno y sectores de la Administración Pública Federal. Y algo que me parece también de resaltar, ya lo decía Juan, pensemos en estos instrumentos no como un producto, y parafraseaba a Roberto Ebenschutz, estos instrumentos de planeación no son tanto un producto, sino un proceso. Y en este caso, la ENOT se trata de un proceso, del primer proceso, me parece, de planeación, que aspira a ser democrático y participativo, en el que se discuta y se conceptualice con la participación de los más diversos sectores que integran nuestra sociedad. Así pues, la ENOT nos ofrece, e insisto, está en este momento de discusión, de valoración por parte de las entidades federativas y de todos los demás sectores, incluyendo los sectores gremiales como la Asociación Mexicana de Urbanistas. Propone 24 metas a alcanzar en el 2024, metas muy claras y muy concretas, medibles, que se aprecian, alineadas además a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, y de manera que a mí me sorprende y me agrada, estas metas están referidas a los sistemas urbanos rurales. Es decir, se retoma este concepto de los sistemas urbanos rurales, de entender la dinámica regional desde su funcionalidad entre distintos elementos de ese sistema de ciudades, de ese sistema urbano rural, incorporando al mundo rural como parte del sistema urbano y al mundo urbano como parte del sistema rural, entendiendo esa dinámica y ese diálogo importantísimo que hay entre lo rural y lo urbano, que me parece un acierto importante. Habla de ejes nacionales, habla de 3 ejes nacionales la ENOT, y la verdad es que a mí en el tercer eje nacional es donde veo y empiezo a ver nuevamente los retos que va a enfrentar esta ENOT, que tiene que ver con la gobernanza territorial, es decir, con el diálogo, la coordinación y la concertación entre sectores y entre órdenes de gobierno. Y para ponerle solo un ejemplo, lamentablemente a gobernanza territorial de un documento de más de 200 páginas, solo se le asignan página y media para hablar de este tema de la gobernanza territorial. Y lamentablemente los verbos que seguimos apreciando en este tema de cómo gobernar el territorio, se utilizan verbos como promover y como dar seguimiento. Es decir, nuevamente creo que ahí le falta a la ENOT atreverse a ser un instrumento mucho más asertivo en términos de que sea, que haya obligaciones e incentivos para su cumplimiento. Es así que creo que los retos son básicamente 4 los retos que enfrenta la ENOT. Primero, como la propia ENOT lo dice, que su nacimiento jurídico sea un nacimiento sólido. Creo que está en el camino de serlo y hay que cuidarlo. Tiene que ser un instrumento que nazca jurídicamente tal como lo establece la ley, de manera muy sólida para que sea, en efecto, tenga que ser observado, digamos, por todos los actores en el país. Segundo, hace falta culminar la homologación normativa en las entidades federativas. Ya pasaron 4 años, no sé exactamente el número, pero entiendo que hay varias entidades federativas que aún no homologan su normatividad, su legislación local con las modificaciones a la ley de asentamientos humanos. Tercero, la coordinación interinstitucional. Se habla de un Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de consejos locales y municipales también de ordenamiento territorial y urbano.
pero se abre el espacio, en lugar de fortalecer y de definir con claridad que estos sean los espacios para llegar a acuerdos, a consensos y después para que sean ejecutables, se habla de que se siguen vivos y se podrán auxiliar de los consejos estatales de ordenamiento territorial, de los consejos municipales, de las comisiones metropolitanas e incluso de las COPLADES. Y solamente se le otorgan a estas instancias, a estos consejos nacionales y locales, funciones de proponer y de opinar. Nuevamente, insisto, siento que faltan dientes, siento que faltan instrumentos para la ejecución de esta Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Y finalmente, el tema de la orientación del gasto público. Es un gran reto. Si no logramos que un instrumento de planeación de largo plazo como la ENOT oriente y tenga incidencia clara en cómo se gasta el dinero público, no vamos a llegar muy lejos. Termino muy rápidamente, una disculpa, Alberto, solo un minuto más. Dos propuestas que me gustaría poner sobre la mesa. Primero, impulsar reformas, nuevamente, pero me parece importante, impulsar reformas que le den mayor fuerza a la SEDATU, al Consejo Nacional y a los consejos estatales para hacer realidad la coordinación interinstitucional. Es decir, no basta con proponer y opinar, tiene que poder tener decisiones vinculantes para todos los órdenes de gobierno, para los 3 órdenes de gobierno y para todos los sectores que conforman la Administración Pública Federal. Segundo, impulsar reformas que reconozcan que hoy por hoy necesitamos un 4º orden de gobierno, el metropolitano, y que se le asignen responsabilidades específicas a este orden de gobierno metropolitano que tiene que ver con la disposición de residuos sólidos, con la gestión del agua y con otros temas. Es momento de reconocer que lo metropolitano merece ya un espacio de gobierno específico. Y tercero, también impulsar reformas que permitan orientar el gasto público y las inversiones hacia el cumplimiento de la ENOT, de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. ¿Cómo? Y aquí va una idea. A través de normar la necesidad de que se presenten estudios de impacto regional, metropolitano y o urbano, según sea el caso, que sean condición sine qua non para decidir sobre gasto público e inversiones. Y la segunda gran propuesta, me parece importante decir que tal vez sea momento de empezar a hablar, de abrir un proceso de análisis hacia una posible remunicipalización del país a partir de reconocer la existencia de los sistemas urbanos rurales y sus dinámicas funcionales. Es decir, me parece que las fronteras político-administrativas municipales han quedado rebasadas y entendiendo la dificultad política de poner este tema sobre la mesa, creo que no hay mejor momento que hacerlo. Incluso yo lo haría al lado o en paralelo a la discusión que se pretende dar y ojalá se dé sobre el pacto fiscal. Es decir, creo que es momento y a la ENOT, a una verdadera estrategia nacional de ordenamiento territorial, le vendría bien tener mayores dientes, tener posibilidades a través de una redefinición del pacto fiscal, de orientar los recursos y las inversiones hacia donde la estrategia dicte que deben de orientarse y también de repensar si en algunas regiones del país, en algunas entidades federativas particularmente, es momento de pensar en redefinir las fronteras municipales y construir espacios político-administrativos que sean más gestionables, que se puedan gestionar de mejor manera y que permitan ordenar y gestionar el territorio de una manera mucho más productiva para beneficio de todos y de todas en el país. Gracias, Alberto, y perdón por extenderme un poquito más del tiempo. Partiendo del diagnóstico previo, yo creo que debemos, la primera cosa es reconocer que hay 2 reclamos sociales que son inaplazables: el combate a la corrupción y el abatimiento de la pobreza. Esos 2 reclamos sociales se traducen necesariamente en el uso racional y transparente de los recursos públicos y en el uso socialmente responsable de los recursos privados. Son las 2 cosas. No es solamente el gobierno el que tiene que sumarse a un objetivo social.
Y el uso racional de los recursos implica, y es lo que tenemos que lograr, socializar y hacer que se reconozca por la sociedad en general, implica planeación racional de la asignación de recursos y aplicación de los mismos. Entonces, pero eso tenemos que concientizarlo, que socializarlo. Es una de las primeras cosas que creo que es fundamental lograr. Creo que en este sentido la AMU está haciendo una excelente labor. Creo que hay cada vez más voces en el país que reclaman ese uso racional de los recursos públicos y privados, y con una responsabilidad social y con transparencia. Si partimos de eso, eso me hace a mí optimista. O sea, yo creo que ese reclamo social que se ha hecho evidente y expreso nos da la esperanza de que efectivamente la planeación se formule y se aplique. Ahora, ¿qué necesitamos? Ya Jorge mencionaba una serie de factores muy importantes en relación a aquel obstáculo que mencionábamos, que es la obsolescencia del marco jurídico administrativo. Lo segundo es reconocer que el país es un país eminentemente urbano y en consecuencia el marco jurídico administrativo con el que estamos operando tiene que ser ajustado a esa nueva realidad. Las cosas han cambiado mucho en los últimos 40 años. Es indispensable reconocer el proceso de globalización, reconocer el avance de la tecnología, los cambios sociales que se dan en el país y las necesidades cada vez mayores que tiene también que satisfacer. Entonces, eso no se puede lograr si no hay cambios importantes, bien estructurados, bien orientados en la estructura jurídica, en la estructura legal, como ya mencionaba Jorge varios puntos, y en los procedimientos administrativos. Efectivamente, en ese sentido, se debe reconocer que la planeación tiene que tener dientes, como siempre le hemos dicho, y deben condicionarse la aprobación de los presupuestos públicos a la congruencia entre estos y los planes de desarrollo. Segundo, debe haber efectivamente ya una reforma en el artículo 115 constitucional que reconozca las diferencias entre los diferentes municipios. No podemos aplicar la misma fórmula, la misma metodología de planeación a todos los municipios del país en forma uniforme. No es posible. Hay diferencias importantes y requieren tratamientos importantes, entre otras cosas. Tercero, hay que romper la torre de Babel que separa en el área de planeación territorial al ordenamiento ecológico del ordenamiento territorial, del ordenamiento urbano. Eso no es posible. Y de la prevención y el manejo de riesgos. Eso no puede ser de parchecitos. Debemos tomar la decisión, debe haber los cambios efectivamente administrativos y legales que hagan factible esa integración de la planeación territorial. Segundo, en relación al tipo de planeación a la que debemos requerir. En eso tenemos ejemplos muy claros. Si queremos efectivamente abatir la pobreza, la planeación tiene que tener una orientación territorial. Así lo han demostrado China, que fue capaz en 20 años de sacar de la pobreza más de 300 millones de personas. Singapur, que en 50 años dejó de ser el pueblo de piratas y de tugurios para convertirse en una de las economías y de los países con mayor bienestar en su población. Así lo demostró Sur Corea, que siendo hace solo 20 años de condiciones muy similares a la del país, hoy goza de 4 veces un nivel de ingreso para su población mayor que el nuestro. La clave está en efectivamente reconocer que la planeación territorial es un instrumento del desarrollo económico y es un instrumento del combate a la pobreza. Entonces, eso tenemos que lograrlo en el cambio de nuestras metodologías. Nos complace a todos el que efectivamente se esté
formulando y se vaya a aplicar una estrategia nacional de ordenamiento territorial, porque la planeación debe dejar de ser simplemente la producción de planes, no solamente la generación de procesos, sino también dar prioridad a las estrategias de desarrollo sobre la planeación del desarrollo. El desarrollo de nuestro país, como el de muchos otros, experimenta una dinámica que requiere de estrategia, de puntualizar lo fundamental, lo que produce más beneficio social. Por otra parte, reconocer que la planeación territorial es un instrumento extraordinario para el combate a la pobreza, al reducir las distancias entre la vivienda y el trabajo, con la creación de centros de servicios que acerquen las oportunidades de desarrollo a la vivienda de los más pobres, con el mejoramiento del transporte público, con la certeza que se debe dar a la inversión generadora de empleo y la conducción de la misma para generar riqueza e ingreso. Sí, la planeación territorial debe ser un instrumento del desarrollo económico. Y en ese sentido, los planificadores debemos también reinventar las metodologías y los métodos de planeación. Tenemos hoy en día, afortunadamente, la ventaja de la tecnología avanzada de las comunicaciones que nos permite efectivamente hacer una planeación continua, hacer una planeación dinámica, una planeación flexible, una planeación participativa y una planeación que se traduzca, que sea con visión de largo plazo, pero que se traduzca en acciones concretas y específicas, que dé resultados y que sea acorde a las capacidades económicas y a las capacidades de tiempo que tienen las administraciones y que le dé continuidad sobre los cambios de la administración pública. Entonces, yo creo que ahí la tarea es muy amplia, pero requiere ese propósito efectivamente de todos, de funcionarios, de desarrolladores, de propietarios, de profesionistas, de hacer de la planeación el instrumento de combate y abatimiento de la pobreza. Ese es un objetivo que tenemos, que no podemos despertar. No se trata de hacer ciudades más bonitas nada más, sino hacer ciudades más habitables y efectivamente más justas. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el énfasis y en las modificaciones que tenemos que hacer necesariamente, como digo, tanto en el marco general, jurídico, administrativa, como en nuestro propio actuar profesional y personal como funcionarios o como empresarios, como desarrolladores y como propietarios. Mayor responsabilidad social hacia el cumplimiento de esos dos reclamos sociales, que es la terminación de la corrupción y el abatimiento de la pobreza. Muchas gracias, Roque. Te agradecemos mucho tus comentarios. Bueno, yo creo que la exposición de nuestros especialistas nos ha dado una visión y mostrado un reto al que nos enfrentamos. Retomar la planeación implica que observemos un aspecto que estamos y que todos se han referido de alguna u otra manera. Hay un salto de la planeación estratégica a la operación administrativa. Y a veces no existe una vinculación estrecha entre lo que es la planeación estratégica con gran visión a largo plazo y los aspectos operativos a los que se enfrenta el funcionario público de la administración local todos los días. Ese yo creo que es un reto. Alguno de ustedes lo mencionó hace un momento, se sabe el qué, pero muchas veces no se sabe el cómo ni con qué. Entonces, ese es un reto muy importante que tenemos que tomar como visión en los procesos de planeación. Por otra parte, ya se mencionó, creo que tenemos que echar mano de nuevas técnicas y nuevas visiones de la planeación. Hoy existe la visión de la planeación por resultados que se está echando en mano como una parte para poder obtener resultados de los ODS.
Y yo creo que ese es un aspecto. México ha empezado en ese proceso de actualización dentro de la propia administración como parte del proceso de utilizar la planeación por resultados, que es un aspecto importante. Otro de los aspectos que se mencionó en esas exposiciones es la falta de responsabilidades. La corresponsabilidad, como bien decía el doctor Díaz Cuervo, pues sí, es responsabilidad de todos, pero al final de cuentas no es responsabilidad de nadie. El ingeniero Cárdenas y el arquitecto Roque lo han mencionado en varias ocasiones. No hay quien responda a si los resultados de los que se están planteando en los planes se están obteniendo o no se están obteniendo. ¿Quién le da seguimiento? No sabemos. Ese es otro de nuestros retos en el que tenemos que trabajar. Aspectos importantes es la coordinación interinstitucional. Si bien tenemos un marco regulatorio, tanto en el aspecto legal como normativo, importante, con todas las salvedades del caso, pero yo creo que tenemos un cuerpo muy importante. Uno de los aspectos al que nos enfrentamos es a su incumplimiento. Muchas veces no se respetan las leyes, no se respetan las normas y mucho menos se respetan algunos de los planes. Entonces, esa parte yo creo que es algo que es importante. Necesitamos establecer normas o instrumentos de carácter operativo que nos hagan posible la operación y la puesta en marcha de los planes de gran visión, estratégicos, a través de programas o de planes de carácter operativo que tengan congruencia y relación con uno de ellos. De tal manera que yo quisiera hacerles algunas preguntas a algunos de ustedes que hemos recibido. Para el maestro Luis Javier Castro, ¿qué tipo de metodología y tecnologías avanzadas propone usted para la planeación de ciudades del bienestar? ¿Cuál considera usted que puede ser las tecnologías o las metodologías más adecuadas que nos permitan realmente establecer un programa de esta naturaleza? Bueno, ya mis colegas han mencionado en varias ocasiones un enfoque que permite que haya más participación de la sociedad, es el enfoque de planeación estratégica, que por ahí podría ser un camino hacia una planeación no nueva, pero sí un enfoque nuevo. Y el otro tema que está totalmente virgen es el aspecto de las tecnologías avanzadas. Hay tantos elementos en esas tecnologías, como por ejemplo los sensores, que ya estamos conscientes de que se están usando en muchas ciudades para medir, por ejemplo, la movilidad de un lugar a otro, para obtener también muestras de la satisfacción de la población en cuanto a los servicios públicos. Está el otro tema que es el Internet de Cosas, que conecta varios factores entre fuentes que generan información y nos permiten utilizarla de manera sistemática. Está la inteligencia artificial que cada vez se usa más y otras tecnologías muy relevantes que están avanzando aceleradamente y que afortunadamente las empezamos a ver ya con aplicaciones muy concretas a las ciudades con diferentes objetivos. Una de ellas que está surgiendo de manera muy relevante es todas las tecnologías que se está aplicando para el seguimiento y control de la epidemia en diferentes partes de las ciudades. En la Ciudad de México algo hay de eso, pero desde luego a nivel internacional ya hay mucho avance en ese sentido. Muchas gracias, maestro Castro. Está bien. Vamos a dar paso a la participación de la maestra Mónica Haley, quien es socióloga urbanista con más de 30 años de experiencia profesional, con habilidades en diversas áreas técnicas, especializada en investigación y formación, gestión de equipos y análisis de proyectos estratégicos en una amplia gama de campos relacionados con la planeación.
para instituciones públicas y privadas académicas, que ha participado tanto en instituciones en México como en Francia. Está comprometida con el crecimiento cívico y la participación de la comunidad en procesos educativos de los ciudadanos y la colaboración entre instituciones y las partes que participan en el proceso de planeación. De alguna manera es una apasionada de la gobernanza y su relación con el urbanismo. Ha trabajado en aspectos de vivienda en diferentes organismos nacionales e internacionales y sus implicaciones en el proceso de planificación. Te damos la palabra, Mónica, por favor, para tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues solamente para hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado, tomando los conceptos más importantes que hemos insistentemente repetido durante estos módulos y en particular hoy con las presentaciones que nos han dado los tres maestros, quisiera tomar una idea del maestro Roque González que fue internalizar el proceso en la ciudad. O sea, internalizar el proceso en la ciudad es internalizar el proceso, pero también el plan, e internalizar la planeación en los ciudadanos. Yo creo que nosotros debemos empezar haciéndonos tres preguntas. ¿Cómo nos vemos en 5 años, teniendo en cuenta la velocidad a la que hemos tenido que adaptarnos debido a los cambios que empujó la pandemia? ¿Cómo podemos anticipar los cambios que vienen y que van a seguir sucediendo debido a esto y a muchos otros factores? ¿Y cómo podemos facilitar un cambio planeado en las organizaciones en las que participamos? O sea, esto me lleva a pensar que esta idea de internalizar los procesos en la ciudad, quiere decir internalizarlos en la sociedad, porque no podemos internalizar nada en un plan. Somos nosotros los que recibimos esta internalización adentro de nosotros y la tenemos que hacer verdadera. ¿Y cómo la podemos hacer verdadera? ¿Y cómo podemos hacer que este proceso sea un verdadero cambio? O sea, un caminar hacia la planeación verdadera. Yo creo que se trata de muchos procesos de gobernanza. Y en ese sentido, nada más voy a comentar rápidamente que existen herramientas que nos pueden ayudar a visualizar el proceso y el plan al mismo tiempo. Y estas herramientas, pienso en una que es, por ejemplo, una norma internacional mexicana, de origen mexicano, pero internacional, adoptada por todos los países del mundo, que es la norma ISO 18091, o sea, 18091, que es precisamente hacer gobiernos confiables y ciudadanos confiables. Porque si no tenemos gobiernos confiables, vamos a seguir tropezándonos con este aspecto de la corrupción o de la no confianza en los gobiernos. Este instrumento abarca no únicamente los 3 aspectos más importantes de la sostenibilidad o de la sustentabilidad, que son el económico, el medioambiental y el social en todos sus indicadores, sino que también exige de los gobiernos que exista esa transparencia. Y en este proceso es en donde los ciudadanos pueden ser activos, exigiendo que los gobiernos apliquen esa transparencia y además cumplan con sus políticas públicas. Es decir, si la transparencia existe en cómo se están aplicando el dinero, cómo se están aplicando los programas, ellos pueden tener el control tanto de cómo lo hace el gobierno y cómo estamos avanzando hacia un mismo bien común, que es la ciudad bienestar. O sea, esos indicadores nos permitirán saber cómo estamos avanzando en cada uno de los rubros que nos permiten llegar a la ciudad bienestar. Bueno, estas son algunas de las ideas que yo recogí de las intervenciones y muchísimas gracias. Le cedo la palabra al maestro Alberto. Muchas gracias, Mónica. Pues ahora le vamos a ceder la palabra al maestro Juan Cage para que nos haga favor de dar la bienvenida al señor secretario que nos va a hacer favor de clausurar este evento. Adelante, Juan. Gracias, Alberto. Bueno, pues antes que nada, yo les agradezco a todos sus participaciones. Creo que son muy enriquecedoras y creo que nos van a permitir entablar un diálogo franco, pertinente, permanente con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario, Territorial y Urbano, que encabeza dignamente el arquitecto Román Meyer.
viejo conocido nuestro y amigo de todos nosotros, un hombre entusiasta, un hombre preocupado por el ordenamiento del territorio, preocupado también por el desarrollo de los municipios y preocupado sobre todo porque las comunidades, las ciudades mexicanas tengan la calidad que los habitantes merecen. A pesar de la falta de recursos en un momento dado, creo que la Secretaría está impulsando programas muy interesantes. Baste señalar el programa de desarrollo municipal impulsando los institutos municipales de planeación. Creo que en ese tema se ha dado un salto muy, muy importante que está permitiendo ya que los institutos municipales en algunas ciudades estén dando excelentes frutos a sus ciudadanos y, por supuesto, mejorando en forma importante la forma en la que se conduce la planeación de la mano del Poder Ejecutivo. Creo que hay ejemplos muy alentadores en la materia. Recientemente la Secretaría nos invitó a participar en un foro en la materia. Yo quisiera comentarle al secretario, primero, bueno, darle la bienvenida a este foro que tanto interés ha generado, sobre todo porque nos permite revisar en el curso de los años lo que ha venido pasando desde aquel Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978 hasta la fecha y cómo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha retomado la estafeta para lograr impulsar la conducción adecuada en esos terrenos. A mí me parece que de las conclusiones que podríamos obtener en la presentación de hoy y que vale la pena comentarle a nuestro amigo el secretario, está por supuesto el que es importante que haya elementos que garanticen el cumplimiento de los planes, que haya lo que se ha denominado como dientes para que los ciudadanos, las autoridades locales, los desarrolladores y los inversionistas tengan la obligatoriedad de dar puntual seguimiento a los compromisos que se establecen en los propios planes. Creo que es plausible el que exista en este nuevo instrumento una visión de largo plazo de cuando menos 20 años. Esto finalmente va a garantizar eficientar los procesos que no los productos. Creo que el que haya un plan garantiza que hay una disminución de la discrecionalidad que, como bien señaló Roque González, se da cuando no hay planes. Creo que es importante que se impulse en serio el Estado de Derecho en el país para que se evite la regularización de la irregularidad que se fomenta con planes que la permiten. Eso creemos que está clarísimo. Bueno, pues sin más preámbulo, yo quisiera darle la bienvenida y darle la palabra a nuestro invitado de honor, el secretario Román Meyer. Román, bienvenido a este seminario. Muchas gracias por acudir y por acompañarnos. Juan, muchísimas gracias. Quisiera yo agradecer también obviamente a Mónica Micheli, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Urbanistas, a Luis Javier Castro, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, y a Roque González, quien es un miembro activo de nuestros asesores estratégicos aquí en la Secretaría. Muchas gracias por dejarme la oportunidad de cerrar este importante trabajo que han venido haciendo ustedes. Quisiera yo hacer un diagnóstico, un análisis de lo que ustedes han venido haciendo al respecto y han venido trabajando. Comentar que, bueno, hoy en día nosotros tenemos aquí como información, y seguramente también ustedes, que el monto, digamos, de lotes irregulares habitacionales en el país asciende en 7.5 millones. Eso es, digamos, un dato muy importante, muy dramático, porque también refleja, en cierto modo, los grandes problemas de desarrollo urbano que estamos enfrentando en los diferentes países y sobre todo en las zonas conurbadas a nivel nacional. Asimismo, hay que sumar digamos, lo que corresponde, que cada una de cada 5 viviendas en el país carece de algún tipo de servicio básico, digamos, tienen tanto algún elemento que
falta en temas de agua, drenaje, energía, etcétera. Asimismo, digamos, tenemos un elemento muy complicado, tenemos una estructura urbana muy complicada a nivel nacional, tenemos grandes diferencias territoriales en diferentes regiones del país, vemos un atraso considerable en lo que corresponde en la zona centro y sur del país a comparación de los estados del norte, pero asimismo encontramos dinámicas muy distorsionadas en el desarrollo urbano en lo que corresponde a los estados del norte del país. Hemos mencionado a lo largo de nuestra administración que el número de viviendas abandonadas en el país, estas 650,000 que nosotros tenemos estimadas en colaboración con el propio Infonavit, es un universo impresionante de viviendas que, digamos, responden a lo que otros gobiernos o otras administraciones pasadas veían como una política de desarrollo territorial muy vinculada a una política de vivienda que consideramos que fue un error importante que no debemos de volver a repetir a nivel nacional. Y sumando a esto y un poco lo que han venido ustedes platicando, la Secretaría, en colaboración con diferentes, digamos, actores, obviamente con ustedes, pues hemos ya, digamos, dado cabida y estamos impulsando lo que corresponde a la NOT, está la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que como ustedes bien señalan, es un instrumento con una visión a 20, a 30 años a futuro, que es un marco de referencia donde, digamos, se dejan las bases de instrumentos, estrategias generales y particulares por cada una de las 6 macroregiones identificadas en la propia ENOT. Esto, digamos, ya fue aprobado por el Senado, hicieron sus reservas, sus observaciones, pero creemos firmemente que podríamos ver en los próximos meses ya publicada esta estrategia a nivel nacional, que es un instrumento muy importante que va, digamos, dando las atribuciones y las capacidades también a los propios gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Esto se suma un poco al comentario que se hizo hace un momento, en el cual creo que hay que ver a los municipios y a estos pequeños institutos de planeación, a los famosos INPLANES, como un elemento fundamental que debemos de empezar a empujar de forma mucho más seria, mucho más consciente, porque son estos instrumentos, estos cuerpos técnicos pequeños, reducidos, no muy grandes, de no más de un par de compañeros y compañeras técnicas, que pueden servir para poder garantizar en la medida de lo posible que los programas, que los planes puedan transmitirse después de otras administraciones. Uno de los grandes temas o grandes problemas que yo me he enfrentado cuando he venido trabajando con los propios gobiernos municipales o los propios presidentes municipales es que la duración de su mandato, la duración del mandato, que en muchas ocasiones se restringe a un periodo de 3 años, prácticamente el tema de la planeación es algo que no es apetecible políticamente. No es un elemento, digamos, que en un municipio de Oaxaca, un municipio de Veracruz o un municipio del Estado de México sea un elemento importante a considerar bajo la cosmovisión, en algunos casos, de algunos administradores o unos servidores públicos, por lo cual creo firmemente que poder empujar estos institutos es un mecanismo para poder también democratizar la planeación urbana. También hemos sido muy críticos en que en muchas ocasiones caemos en programas que no son sencillos de entender al público general. En muchas ocasiones yo pregunto en diferentes foros, obviamente no en este, pero puede preguntar en cualquier otro, ¿quién ha leído el programa de desarrollo municipal en la colonia donde vive? Igual en la Cámara de Diputados. La gran mayoría de los mexicanos no conocen los instrumentos, no conocen los programas de desarrollo, si es que tienen o están actualizados o están bien hechos o no están bien hechos, y si están alineados a otros programas de carácter estatal, a otros programas de carácter ecológico. Entonces creo que es algo en lo cual tenemos que trabajar en relación, cambiando de tema, pero muy vinculado al tema de la planeación metropolitana. Entre el 2019, nomás poner unos datos, y el 2020, este año se conformaron 51 comisiones de ordenamiento metropolitana, 15 consejos consultivos ciudadanos. También se impulsó la Ley de Desarrollo Metropolitano para la zona metropolitana del Valle de México y se instaló lo que es la Red Nacional Metropolitana, la RENAMET. También digo, y ya con esto cerramos, uno de los principales programas que está impulsando la Secretaría, el Programa de Mejoramiento Urbano, uno de sus componentes es actualizar los programas de desarrollo urbano de los municipios donde estamos haciendo estas intervenciones, tanto de equipamiento, servicios básicos,
lo que corresponde a mejoramiento, ampliación o sustitución de vivienda, la regularización de la tenencia del suelo y retirarnos asegurando que los instrumentos de planeación de sus municipios o esas zonas metropolitanas estén actualizadas. Hay muchos temas que abordar seguramente en estos 3-4 minutitos que me dejaron, digamos, es una síntesis que podemos hacer desde aquí, desde la Secretaría, y los invito a que en un futuro cercano y como de modo continuo podamos seguir colaborando en otros seminarios que podamos llevar a cabo, también para poder fortalecer los cuerpos técnicos municipales. Ojalá lo podamos hacer en un futuro no muy lejano. Muchas gracias a todos y todas. Secretario, muchísimas gracias por esta intervención. Lamentamos la brevedad, pero yo creo que alguien dijo con mucha sabiduría que cuando lo bueno es breve se vuelve doblemente bueno. Entonces, muchísimas gracias por esta intervención y por supuesto, desde hoy te tomamos la palabra. Mira, creo que es importante señalar que a los urbanistas en todo el territorio nacional nos preocupa el poder participar en el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestras zonas metropolitanas. Creo que lo importante del esfuerzo que estás realizando al frente de la Secretaría es que hay esa descentralización de actividades que está permeando a nivel municipal y que no tenemos duda de que va a dar resultados. Y que es importante que los urbanistas locales, que las gentes que se están preparando, sobre todo en las universidades locales, tengan una participación amplia, abierta, profunda en esos procesos como parte de la sociedad a la que representan. Entonces, yo terminaría diciéndote que te agradezco mucho la apertura, te agradezco muchísimo que nos acompañes en y que esperamos sea el principio de algo, no el fin de un seminario, sino el principio de una relación mucho más cercana en la cual, por supuesto, los urbanistas de todo el país tenemos el anhelo de sumarnos y de participar. Y si no hubiera inconveniente, yo te agradecería muchísimo que nos hagas el favor de declarar clausurados los trabajos de este seminario el día de hoy. Claro, bueno, pues muchísimas gracias. Siendo las 19:48 horas del día 10 de noviembre del 2020, damos concluido los trabajos de este seminario. Pues muchas gracias a todos y todos y gracias por la invitación y el honor de poder hacer este cierre. Muchas gracias y muy buenas noches. Quisiera yo, después de la clausura, aunque parezca inoportuno, hacer unos reconocimientos y, por supuesto, entregarte, aunque sea en forma virtual, lo haremos, por supuesto, en forma presencial. Será una magnífica excusa para visitarte. Quisiéramos hacer entrega de los reconocimientos a los participantes del día de hoy. Ojalá y nos acompañes en esto. De entrada, queremos entregarte, aunque sea, como dije, en esta forma, un reconocimiento por tu distinguido mensaje en la clausura de este seminario, Tiempo de retomar la planeación urbana y regional de México, del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 78-82 a una visión de futuro. Por un México más habitable, me permito hacerte entrega de este reconocimiento con el agradecimiento sincero por tu participación. Muchas gracias por el reconocimiento, estoy muy agradecido y ojalá nos podamos ver pronto aquí dentro de un par de meses, un par de semanas, ya cuando la pandemia nos permite estar físicamente de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Román. Bueno, pues un aplauso para todos nuestros participantes, un abrazo y de veras mil gracias por tu apoyo y participación.